Bienvenidos a este cuarto episodio de Las Noches de Josema y estrenamos un formato presencial, así que si salen las cosas mal, a mí, Pablo, me da igual, ¿vale? A mí también me da un poco igual, sobre todo sabiendo la alegría que me da tener el invitado que hoy nos acompaña. Juan Diego Molina, bienvenido a Las Noches de Josema. Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gustazo estar por acá, la verdad. Pues a mí la verdad que me llena de alegría tener a Juan Diego Molina. Antes de presentarte yo, quiero que te presentes tú un poco quién eres y por qué crees que estás aquí con nosotros grabando el primer podcast presencial. Bueno, ¿por qué? Básicamente porque aparecí aquí un poco de improviso esta semana y ustedes, no sé qué se les pasó por la cabeza para invitarme aquí a Las Noches de Josema, que es como, no sé, muy tocho, ¿no? Muy tocho, es decir que tú eres de los primeros fans incondicionales de este podcast, ¿eh? De interacción en redes, de tal, de no sé qué. Totalmente, es que desde que me enteré, vamos, ahí a tope. Y es que aparte los invitados anteriores que han tenido han sido muy buenos, entonces ahí tengo yo un poco de presión encima. Nada. Es verdad que tenemos el listón muy alto, Tenemos el listón muy alto. Yo lo sé. Pero bueno, tú sigues subiendo el listón porque Juan Diego Molina es historiador, es máster en ciencia política, máster en análisis económico del derecho y de las políticas públicas, es experto en cooperación internacional y actualmente hace el doctorado en historia en la Universidad de Navarra sobre el gobierno de Álvaro Uribe. Hoy justo queríamos grabar también este podcast porque hemos estado en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, en una conferencia de Álvaro Uribe y la verdad que es una figura apasionante sobre la que está estudiando Juan Diego Molina y por eso estamos aquí. Muchas gracias por estar aquí, Juan Diego. Estamos aquí por Álvaro Uribe. Fenómeno fan absoluto, ¿eh? Cuando vino Álvaro Uribe, Pablo me dijo, joder, viene Álvaro Uribe, tal, no sé qué. Un poco fan. Yo te quería preguntar, como para romper el hielo, porque, bueno, para ver un poco... Vamos a hablar un poco, yo creo, de todo. No sé si de política iberoamericana, de qué va a pasar, de qué no va a pasar. Pero yo te quería preguntar, ¿cómo es hacer la tesis en historia sobre alguien que está vivo? Porque Álvaro Uribe sigue estando vivo y sigue haciendo cosas. Entonces, Quizás demasiado vivo. no. Sí, tengo un colega en la Universidad de Navarra que me dice, y es que si yo hiciera la tesis sobre alguien que está vivo me daría mucho vértigo. Y le digo, ya, así vivo. Porque sí, o sea, es... muchas veces cuando uno habla de hacer historia, hacer investigación histórica, se habla de la perspectiva, ¿no? De que haya un poco de perspectiva hacia atrás, de decir, bueno, a ver cómo resultaron las cosas que se hicieron en ese momento que se está estudiando. Pero la cuestión es que mientras sea un tema relevante, va a estar vivo. Va a faltar perspectiva. Ya podemos hacer, yo qué sé, un trabajo sobre qué podría ser, bueno, un tema del siglo XIX, o bueno, la misma conquista de América es un tema muy vivo, ¿no? Y si se hace un trabajo sobre eso, igual se va a tener tanta o más polémica que si se trabaja sobre Álvaro Uribe, que es de principios del siglo XXI, ¿no? Entonces, bueno, yo lo llevo muy bien, me gusta mucho hacer esto, aparte tengo la oportunidad de compartir con mucha gente y poder conocer al sujeto al que estudio, ¿no? Es total. Hoy, esta mañana me decías que has conocido en persona a tu objeto de estudio, ¿no? O sea, es sujeto. tu sujeto de estudio. Es como si José pudiera conocer a sus celulitas. Yo las conozco, las toco, las mimo, las cuido, les digo no pasa nada. No te dicen nada. No te dicen nada. No te dicen, ¿qué pasa, colega? No, eso no me lo han dicho nunca. Me asustaría si me lo dijesen, también lo digo. Pues sí, ¿cómo surge el empezar una tesis doctoral sobre Álvaro Uribe? ¿Qué representa Álvaro Uribe para que sea un sujeto de estudio dentro de la historia, del ámbito académico? Pues... O quién es, al menos, Álvaro Uribe, Claro, por si ¿quién es alguien no claro. lo conoce. Bueno,
Álvaro Uribe, yo creo que esa pregunta la vamos a partir por ahí. Álvaro Uribe es expresidente de Colombia entre 2002 y 2010 y es un presidente muy particular. En primer lugar porque gana de calle las elecciones, las dos. Las gana con mayoría absoluta la primera vuelta, no hay necesidad de balotaje, tal. Y luego también es un personaje que le pone un hasta aquí al tema del narcoterrorismo. Las famosas FARC. Las famosas FARC y los paramilitares, las Autodefensas Unidas de Colombia. Negocia también, entra en conversaciones con otro grupo que se llama ELN, Ejército de Liberación Nacional, pero Álvaro Uribe logra debilitar a las FARC con operaciones como la Operación Fénix, que es cuando se acaba con el campamento de Raúl Reyes, muy polémico tal, porque fue en territorio ecuatoriano. Y luego está la Operación Jaque, que es muy sonada porque es con la que se rescata a Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt, las dos operaciones son en 2008. Una a principios y otra a mediados de año. Ingrid Betancourt, que un personaje muy sonado en Francia porque es Colombo francesa, ¿no? Entonces ahí en las negociaciones pues estuvo muy vinculado a primero Chirac y después Sarkozy. Pero sí, es muy, muy interesante hacer la tesis de alguien que está vivo y de un tema que está tan vivo en la mente de la gente. Cuando estaba en Colombia, uno va escuchando la percepción de la gente, ¿no? Y cómo lo ven en perspectiva comparada con líderes que han estado después en la presidencia de Colombia, Santos, Duque y ahora Petro. Entonces, el tener la oportunidad de paladear la visión que se tiene actualmente de la persona que uno está estudiando es bárbaro, es bárbaro. Ahora, el tema de la documentación sí que es más complicado porque hay muchas cosas que están clasificadas todavía. Todavía no tienes acceso a ellas. Claro, no es lo mismo hacer una tesis sobre, yo qué sé, la Orden del Temple en la Edad Media, no. Eso ya está todo ahí, y solo hay que encontrarlo. Claro. Que hay cosas más que no tienes acceso. Además, Álvaro Uribe es un personaje que no deja indiferente a nadie. O te genera, por lo general, mucho amor, o quizás odio, dependiendo, ¿no? de a quién le preguntes, pero es considerado por la prensa internacional como uno de los políticos de Colombia más influyentes del siglo XXI, si no el que más. Totalmente. Y yo aquí quiero alejarnos y ver el conjunto del continente, de la región latinoamericana a principios del siglo XXI. En ese momento, Hugo Chávez ya era presidente de Venezuela en 1999. Uribe sale electo en 2002. Y luego salen electos Lula, Bachelet, Néstor Kirchner y luego Rafael Correa. También podemos hablar de Lugo en Paraguay, pero tiene una relevancia un poco menor en cuestiones de... Sí. Pero esto da lugar al famoso giro a la izquierda u ola rosa, que se le conoce. Y Álvaro Uribe tiene en su vecindario un montón de gente con la que no precisamente tiene grandes acuerdos, ¿no? Pero él sabe manejarse. Llega a tener momentos buenos de cooperación en temas económicos con Venezuela, con la Venezuela de Chávez. Logra negociar, tiene acuerdos importantes con el Brasil de Lula. Uh-huh. Sí que se las vio un poco peor con Correa, pero separemos un poco a Uribe y hablemos del conjunto de América Latina que
hoy en día vuelve a tener este tipo de líderes de izquierda que muy anti-establishment, ¿no? Como Petro. En el caso mexicano también está AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Pero a la vez hay otros líderes de los que hablábamos ahora, antes de sentarnos por acá, como Milei o Bukele, ¿no? Bukele, sí, saltan ahí. Que también dan otras notas al continente americano y uno se para a preguntarse, Cuba, ¿no? América Latina. ¿A dónde va? ¿A dónde estamos yendo, no? ¿Cuál es nuestra dirección? Sí. Sí, porque sobre todo, bueno, no sé, yo igual desde la perspectiva del que tampoco tiene mucha idea de política, pero así como tú comentas que precisamente Uribe sí que tiene algunos puntos o sabe manejarse y tiene algunos puntos de unión con Chávez o acuerdos con Lula o lo que sea, a mí me cuesta mucho ver, quizá por el discurso que tiene, a Milei llegando a acuerdos con los dirigentes que le rodean, quizá porque es más, no sé, igual tú sabes más, pero más beligerante. Eso es, su discurso. lo que llega ahora es como este tipo es y no se va a poner de acuerdo con nadie que no comulgue con sus ideas. Sí, y yo creo que eso es una cuestión de madurez. Álvaro Uribe tiene una trayectoria larguísima, él ha ocupado absolutamente todos los cargos de elección popular en Colombia. Y entonces yo creo que eso le ha ayudado como a formarse y aprender a llegar a acuerdos. Y eso, precisamente lo que tú mencionas, que en apariencia, líderes como Bukele o Milei tienen menos cintura. Sí. Tienen quizás una imagen menos institucional, ¿no? Menos acaparadora o... Bueno, institucional yo creo que sí es su imagen, pero no tienen cintura para saber conversar con el adversario, para saber conceder cuando se tiene que conceder y saber ganar también, ser magnánimo también en la victoria, ¿no? La magnanimidad, ojo, Buen concepto. No, pero es que en política la magnanimidad es clave. Es clave para una política decente, para una política en donde que genere estabilidad, la magnanimidad es la clave. Y yo creo que ese es un punto muy importante a tener en cuenta y que explica en gran manera la polarización de la política a nivel mundial. Los líderes parece que estuvieran en una pelea de gallos. Sí. Parece que estuvieran ahí como Eminem rapeando ahí a ver quién suelta el insulto más creativo, el insulto mejor hilado, tal. Ya, total. Y se ha perdido esa altura en política. No es política para adultos, sino es política para TikTok. Es política para que los encargados de las redes de los partidos o de los políticos saquen clips que suben a TikTok y entonces ahí va el votante, lo ve y dice, mira, es que está diciendo esto, hizo tal zasca y todo va de zasca. No, pero la política de los zascas. Justo es la ausencia de la magnanimidad en la política. Justo ahí me estaba con unos amigos y me enseñaban precisamente un short de YouTube de un político español que decía, mira, es que lo revienta en el Congreso, es que mira lo que le hace. Entonces era precisamente esto, un tipo dando zascas. Pero quizás este tema de la magnanimidad tenga que ver, no lo sé, yo lo lanzo y con entender o con que un político bueno entiende que tiene que gobernar para todo el Estado. Sí. Mientras que un Milei o un Bukele igual piensa que tiene que gobernar, quizá Bukele menos, pero Milei para los suyos, ¿no? Para los argentinos de bien, que él dice, o los, ¿cómo los llama? Y el resto los tiene que mandar a la... zurdos de mierda. Claro, sí. No, la forma de expresarse, o sea, un político, sea del color que sea, una vez es electo, deja de ser de ese color. Claro. A ver, en sistemas parlamentarios es un poco complicado porque, bueno, pues, pero idealmente es así.
Y sí, o sea, en el caso de Bukele, la resistencia a la crítica es muy importante. Cómo caía la prensa. Y luego en Milei, pues estos insultos, lo que tú decías, de mierda, tal. O sea, yo creo que son políticos que tienen ideas válidas, pero que las sazonan con este tipo de expresividad que no hace ningún bien a la cultura política, ¿no? Absolutamente. Bueno, antes de irnos por las ramas, y quiero que tratemos el tema Milei, quiero que tratemos el tema Bukele, me parece que son fenómenos políticos de plena actualidad y de máxima importancia, pero aprovechando que tenemos aquí un experto en Álvaro Uribe, quiero hacerte la última pregunta en relación con la figura de Álvaro Uribe y su mandato, y es precisamente lo más polémico quizás de su mandato, ¿no? Que fueron todos estos escándalos de los falsos positivos, incluso alguna gente habla de terrorismo de Estado, se vierten muchas calificaciones sobre el gobierno de Uribe y bueno, a ver si tú nos lo puedes aclarar un poco, porque es verdad que desde aquí, desde España, quizás no se conozca tanto qué pasó allí y bueno, ¿quién mejor que un experto en la figura de Uribe que nos aclare qué pasó un poco aquí, ¿no? ¿Por qué es tan denostado por cierta parte de la sociedad la figura de Uribe en ese sentido? A ver, tiras un par de temas que nos pueden llevar aquí horas. Luego, la palabra experto pesa. De que nosotros pesa, eres el experto. Pero eso es muy relativo. A ver, el tema, sí, Álvaro Uribe, el gobierno de Álvaro Uribe llega un momento en el que tiene acusaciones muy fuertes de falta de respeto a los derechos humanos. Y el caso clave allí es el tema de los falsos positivos que tú mencionabas. Lo de los falsos positivos... Yo no tengo ni idea de lo que es, por si se puede explicar en dos frases. Sí, ahora voy. Entonces, el gobierno, el Ministerio de Defensa, en 2005, ofreció una serie ¿cuál es la palabra? De recompensas para quienes dieran información sobre los integrantes de FARC y tal, y para que se pudiera cobrar esa recompensa, la información tenía que dar lugar a una operación militar efectiva. Y entonces, dentro de los segmentos base del ejército, llega un momento en el que para cobrar esa recompensa asesinan civiles y los disfrazan de farianos, de gente de las FARC. Entonces, cuando esto estalla, Juan Manuel Santos, quien fue después presidente de Colombia, el que negoció ese acuerdo de paz con las FARC y tal, fue ministro de Defensa de Álvaro Uribe. Entonces, ahí viene él y le dice a Uribe, presidente, está pasando esto. Y a la mañana siguiente había pues 27 altos cargos del ejército, bueno, altos y medios cargos del ejército destituidos. La oposición intenta encontrar una culpabilidad directa de Álvaro Uribe en esto, lo cual es muy difícil de demostrar, muy difícil de demostrar. Y es un tema que le siguen achacando todo el tiempo. Yo sigo estudiando el tema, pero esto es lo que de momento he visto, lo que de momento he encontrado. O sea, se dieron esta clase de sucesos tan trágicos, y hasta donde llega tu investigación, la culpabilidad, por así decirlo, sería de algunos cargos medios del ejército que, aprovechándose
de esta a lo mejor motivación perversa, ¿no? O incentivo perverso, Sí. ¿no? que había propuesto el gobierno en busca de acabar con el terrorismo. Se aprovechan de eso para ganar dinero y todo este tipo de Claro, cosas. y reconocimiento dentro Y del reconocimiento. ejército, y sí. Y que quizás, y que en el momento en el que el presidente se da cuenta de esto, No. destituye a esta Claro. facción de... Entonces lo que pasa es que la gente dice, bueno, Uribe estaba en todo, porque Uribe tenía un modelo de casi que de micromanagement, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pero si estaba en todo, ¿cómo es que no se iba a dar cuenta de esto? Pero, a ver, a él mismo se lo escuché hace un tiempo y él dice, a ver, que yo podía intentar inspeccionar las cosas micro, ¿no? Pero después lo que pasaba en el campo, en un país tan grande, es que es imposible que yo pudiera llegar a todo eso. Claro. Esto se lo escuché a él. Y bueno, a lo mejor, bueno, yo en las fuentes de momento no encuentro nada distinto. Ajá. Pues sí, no, es un tema bueno, que llama mucho la atención y que quizás sea poco conocido aquí en España, pero que yo cuando he hablado con compañeros míos de Colombia y tal, es un tema que está bastante presente, ¿no? Y como estabas diciendo, o sea, tu tema de estudio, como pudiera ser la conquista de América, es un tema de estudio muy polémico, muy polémico. Es muy, muy polémico, sí. Y luego, siguiendo con el tema de Uribe, pero ya conectándolo con el vecindario, ¿no? Ajá. El caso de la Operación Fénix contra Raúl Reyes, que también es polémico ahí porque se lanzan unas bombas desde el territorio ecuatoriano hacia el campamento de las FARC, que estaba en territorio ecuatoriano, y después el ejército colombiano va a coger los cuerpos y coge los ordenadores de Raúl Reyes. Y entonces, bueno, esto casi estalla en una guerra. Aunque, también les digo, los cables diplomáticos de los estadounidenses en esa época dicen, bueno, en realidad no hay ningún riesgo de guerra aquí. O sea, simplemente es como levantar mucho la voz de parte de Correa como de Chávez. Pero de ahí se recuperan los computadores de Raúl Reyes, que era el número 2 de las FARC. Y entonces el gobierno de Uribe esto lo manda a Interpol para que lo analice y después lo manda a otro centro en Londres. Y de ahí salen los famosos correos de Raúl Reyes. Ajá. Y entonces ahí hay información sobre la relación que tenía FARC con Chávez y con Correa. Cómo FARC financiaba la campaña de Correa y también ciertos desencuentros que tenían FARC con Chávez, pero en líneas generales había, pues, digamos, un acuerdo. Tanto que hubo un momento en el que Chávez, y esto lo cuenta Uribe, que hoy lo contó, Chávez llama a Uribe y le dice, presidente, quiero ser mediador con las FARC para el acuerdo humanitario, junto con una senadora del Partido Liberal que se llamaba Piedad Córdoba. Uribe les dice, bueno, adelante. Uribe le permite a Chávez negociar con las FARC. Pero después resulta que lo que estaba haciendo Chávez era llamando a los altos cargos del ejército colombiano. Entonces Uribe dice, a ver, esto no puede ser, y les quita el espacio. Y entonces ahí se genera una gran molestia dentro de las FARC, se genera una gran molestia dentro de la gente de Piedad Córdoba y la oposición colombiana. Pero en esos correos de los computadores de Raúl Reyes también sale el nombre de esta Piedad Córdoba. Y como esta Piedad Córdoba estaba utilizando el tema del acuerdo humanitario para rescatar a Ingrid Betancourt, para rescatar a unos contratistas norteamericanos, para liberar a bastantes personas que estaban ahí, con fines
políticos. Entonces, Piedad Córdoba no quería que se liberara rápido a Ingrid Betancourt. Y según lo que se ha encontrado en estas cosas es porque ella quería ser presidenta y quería que se liberara cuando ella saliera electa. Entonces ahí hay una relación muy interesante entre los gobiernos sudamericanos y las FARC, ¿no? Las FARC yo creo que explican mucho de la política sudamericana en el siglo XXI. Porque después, cuando Santos hace este acuerdo de paz en 2016, pues también eso define muchísimo la Colombia de la actualidad y el entorno, todo el vecindario. Totalmente. Claro, yo tenía un poco en la cabeza, por ignorancia probablemente, que esta lucha de Uribe y de Colombia contra las FARC podía ser un poco comparable a la que ha tenido ahora Bukele con las maras salvadoreñas, pero veo que el panorama político es mucho más complejo que el que tiene Bukele con las maras. No, la política colombiana es muy compleja. Claro. Y esto no Tú ten en cuenta que en Colombia han llegado a haber 32, 33 guerrillas. Claro. Todas El M19. ¿Todas bajo el paraguas de las FARC? No, cada una con su... Por ejemplo, M19, que es de donde proviene Gustavo Petro. Sí. No. Ya veis que yo soy un ignorante en estos temas. Pero... No, sí. El M19 era una guerrilla urbana, sí, que se centraba en dar grandes golpes, pero después no tenía como la capacidad de capitalizar esos grandes golpes, ¿no? Entonces, uno es la captura del Palacio de Justicia, que eso acaba en una enorme tragedia, o sea, secuestran el Palacio de Justicia y hay una operación militar, hay muchos muertos, hay desaparecidos, luego hay otro golpe que es la toma de la embajada, creo que de República Dominicana, pero sí, no sé. Y hay otra que es el robo de la espada de Bolívar. Todo muy representativo, ¿no? No, o sea, son cosas... Claro, esto es Pero parece cuando, V de Vendetta, ¿no? sí, cuando Gustavo Petro tomó posesión en 2022, su primera... le pidió a Iván Duque, que era el presidente saliente, por favor, que esté presente la espada de Bolívar. Claro, la guerrilla que robó esa espada, entonces esta es como mi victoria, ¿no? Entonces Duque le dijo, que nanay. Y entonces vino Petro y lo primero que hizo cuando fue investido presidente fue mandar a traer la espada de Bolívar a la casa de Nariño. Y entonces ahí se alargó todo y hubo un momento que fue muy sonado porque estaban todos los presidentes ahí invitados, ¿no? Y cuando pasa la espada de Bolívar, pues hay unos que se levantan, tal, y estaba la polémica de si Felipe VI se había levantado ante la espada de Bolívar o no. Bueno, ni me acuerdo en qué acabó la polémica esa, pero claro, es ese simbolismo, es decir, miren, gané. Claro, totalmente. O sea, es la victoria política de la guerrilla. Sí. O sea, la política latinoamericana, o sea, o te especializas o no entiendes nada. Porque además desde nuestros parámetros, o sea, sí, yo creo que es totalmente diferente. Es una política súper personalista, en la que los partidos y las facciones políticas, tal y como las entendemos en Europa, prácticamente no existen. O sea, puede ganar perfectamente un líder sin partido, un partido sin líder. Claro, choca mucho cuando a veces se presentan a elecciones y ganan gente que te dicen, no, pues este antes era comediante, o este antes era no sé qué, o este era actor, o algo así. Pero ¿cómo es posible que no tenga detrás un aparato político, no tenga... Pero a ver, para ilustrar esto, hablemos del caso Bukele. Por ejemplo, Bukele, yo cuando empezó tenía algún amigo salvadoreño que me decía, no, este va a ganar y tal, y no sé qué, y alcalde porque empezó siendo alcalde, ¿no?, de la capital y tal. San Salvador, sí.
Y dices, claro, es como si, yo qué sé, si Flow de pronto es alcalde de Madrid, o sea, es como, no tiene sentido. Pero Bukele, ¿cómo llega Bukele al poder? Bueno, Bukele proviene del FMLN, que es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el partido surgido de la guerrilla. ¿También? También. O sea, Bukele proviene de ahí. Vale. En 2011 se afilió, sí, al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Claro. Entonces, sí, el FMLN. Y entonces, la gente ahora quiere ver a Bukele como una especie de mesías de derechas. Sí. Pero no, es un líder personalista, es un cacique. Claro. Es un cacique. Y luego, la base de sus políticas es el tema de recuperar la seguridad en El Salvador. Que lo ha hecho a base de... De pagos. Sí, pero la cuestión está en que también ha pactado. En El Salvador hay, a grandes rasgos, dos pandillas, dos maras, se les conoce como maras. Sí, sí, sí. Mara 18 y Mara Salvatrucha. Luego cada una tiene sus decisiones. Y entonces, por ejemplo, ahora para la última elección de hace nada, que ganó de calle con 84% Bukele, un medio de investigación de El Salvador que se llama El Faro sacó a la luz unas negociaciones que mantuvo gente de la policía. Lo que pasa es que para pacificar El Salvador, Bukele hizo tratos con las maras, cosa que no aceptaba. Y entonces hay un líder de una de las pandillas, creo que era de la Salvatrucha, que lo mandan bueno, que acaba en México. Y entonces ahora para estas elecciones a Bukele le convenía aparecer como que la había capturado. Y entonces hace un trato, bueno, intenta hacer un trato con el cártel de Jalisco Nueva Generación de México. Para que a cambio de $1 millón, el cártel de Jalisco capturara a este tipo y se lo entregara al gobierno de Bukele. Claro. O sea, también, o sea, es un personaje que se intenta vender como limpio, sin tacha, tal, pero cuando uno escarba un poquito, ahí están esas cosas. Y lo que pasa es que también está la falta de capacidad de los estados en América Latina para funcionar como estados, ¿no? Para controlar su territorio. Claro. Entonces muchas veces acaban optando por pactar con los grupos criminales para que mejore el tema de la seguridad, para que la gente no esté tan desesperada, pero claro, algo le ofrecen a cambio y solo es como tapar el sol con un dedo. Claro, sigue estando ahí el problema, ¿no? O sea, hay un agujero, pones una manta, ya no está el agujero, pero después vuelves a pisar y te vuelves a ir en el agujero. Es que es así. Sí, dejando de lado también todas las vulneraciones de derechos fundamentales o de... Claro que eso está de fondo también. que lleva a cabo para acabar. O sea, son muy famosas las imágenes de las cárceles o también la ausencia de Estado de Derecho. Sí, las detenciones un poco Sí, bueno, discriminadas. llevan 2 años E incluso los procesos judiciales ahora pueden ser masivos, hasta 800 o 900 personas. O sea, te meten ahí y ¿qué pruebas va a haber? Claro. Que es verdad que ha pacificado mucho El Salvador, porque han bajado los índices. ¿Pero a qué costo? Pero a qué costo, claro. O sea, pero es un dilema grande. ¿Cuál es el dilema, José? No, o sea, yo lo pienso, claro, y claro, desde lo que decía antes Pablo, o sea, desde nuestros parámetros, igual entender esos países a nosotros nos cuesta mucho, pero dices, joder, estoy en un país en el que voy por la calle y hay asesinatos, hay homicidios, hay no sé qué. Igual estoy dispuesto a pasar, pero luego es que también es necesario para que mi Estado funcione, o sea, estoy dispuesto a pasar por esa vulneración de mis derechos, para que no maten a gente.
las ríes por la calle, las semanas por la calle. Pero... A ver, yo creo Hay un caso muy sonado y se los cuento a modo de ilustrativo de un tipo colombiano, un ciudadano tal, que admiraba mucho a Bukele. Y entonces el tipo se fue a El Salvador porque decía, esto es el paraíso. El paraíso, ¿no? Sí. Entonces va ahí y el tipo lo captura la policía. Porque me lo puedo imaginar. porque tenía unos tatuajes, tal, y entonces lo capturan y lo meten a una cárcel. Y se vuelve un caso muy sonado porque, claro, el tipo super fan de Bukele va ahí y lo capturan. Y luego, al final, el régimen salvadoreño, bueno, se movieron los canales diplomáticos, tal, lo liberaron. Y después el tipo salió y lo llevaron como de fiesta, a cenar, tal, un poco como para decirle, oye, man, tampoco hables tan mal de nosotros, ¿no? Pero son estas cosas, ¿no? Que es una solución un poco drástica y de brocha corta, te diría. Sí. Y luego trabajan muy bien el aspecto propagandístico. Efectivamente, Bukele lo trabaja muy bien. Sí. Hay que reconocerse. Sí, efectivamente, o sea, yo creo que Bukele, más allá de ideologías, porque muchas veces se confunden muchísimo las ideologías con el tipo de comunicación que hace un líder político, en el que yo creo que se podría comparar un poco el fenómeno Milei con el fenómeno Bukele, porque son fenómenos de redes sociales, de trending topic, de saber utilizar muy bien la comunicación de forma diferente, pero a la vez muy, muy persuasiva. Pero llama la atención, especialmente en El Salvador, que El Salvador, siendo un país de 6 millones de habitantes aproximadamente, Bukele tiene como 3 o 4 veces más seguidores en todas las redes sociales que, por ejemplo, Pedro Sánchez o Macron. O sea, es un líder de masas. Cuida su comunicación hasta el último milímetro. Sabe qué mensaje dar a cada sector de la población. Sabe cómo vestir. Siempre viste como si fuera un directivo de una empresa, como si fuera el CEO de Google, para dar esa imagen también como siempre va con la juvenil, gorra, siempre con su gorra, no sé qué. Siempre da esa imagen de su familia perfecta, todo perfecto, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, aquí hay una cosa que también es curiosa, ¿eh? Bukele, a ver, el apellido evidentemente no procede del mundo hispano, ¿no? Bukele es hijo del fundador de la que fue la mezquita más grande de América Latina. Nayib Bukele. Claro, Es verdad. Nayib Bukele. Sí, sí. Entonces, él en sus discursos habla mucho de Dios tal, pero como que después no es como algún líder político que después lo ves en un santuario rezando, tal. No, él usa Dios, pero después, de puertas para adentro, o sea, yo no sé si sea musulmán practicante, pero él proviene de ahí y ciertamente es consciente de que el público al que se está dirigiendo, su electorado, no es musulmán. No. Claro, el tema religioso y las diferentes corrientes del cristianismo en América Latina, yo creo que influye muchísimo a la hora de hacer política, ¿no? Esto es un berenjenal. Claro. O sea, por ejemplo, en Brasil con Bolsonaro se En decía Brasil y en todos lados. que todas las iglesias evangélicas habían tenido un... Bueno, es que hay de todo y aquí les voy a dar distintos ejemplos. Por ejemplo, México. México desde siempre se ha dicho que es más guadalupano que católico, ¿no? O sea, ahí la gente es la virgencita de Guadalupe para todo, Claro. pero después el tema de ser católico, practicante y tal, pues como que no Bueno, mucho. cada uno con sus cosas. Luego hay países como Guatemala, tradicionalmente muy católicos, que actualmente son 50-50 con las sectas neopentecostales. Pero esto también es un tema de política exterior estadounidense. Claro. Porque cuando en época de la Guerra Fría, en época de las guerras civiles, pues
la Iglesia Católica pues tenía una corriente muy social y había gente muy vinculada a la teología de la liberación. Y entonces, desde Estados Unidos se impulsa la llegada de pastores neopentecostales como para que la gente fuera más favorable a esos valores de capitalismo, democracia a la americana y así. Y entonces así hemos acabado con un país que bueno. Y luego está el tema de la teología de la prosperidad. En América Latina es una región de grandes desigualdades sociales, políticas, económicas. Y entonces, cuando alguien es pobre, cuando alguien es muy pobre, ¿qué haces? O sea, vas a misa y como que el Corán no me dice nada que responda a mis necesidades estoy físicas. pasando hambre, ¿no? Estoy pasando hambre. En cambio, ahí van, les dicen, no, si tienes es que Dios está contigo, si tal, que no sé qué. Y es una especie de convencimiento de que si Dios está conmigo y estoy en gracia, voy a tener los medios materiales, ¿no? Entonces eso ha llevado a muchas personas a acabar vinculadas a estas iglesias neopentecostales. Y luego lo que decías de Bolsonaro, bueno, es que en Brasil esto multiplicado por 10. O sea, el tema del sincretismo religioso también ahí es muy complejo. Y luego esa relación de religión y política es muy patente en América Latina. Ahora, bueno, vamos a ir como del timbo al tambo. Voy a darte una vuelta de tuerca porque me has dicho capitalismo y se me ha venido a la cabeza capitalismo, ahorro y trabajo duro, como diría Miguel Ángel Bastos. Y de Miguel Ángel Bastos tenemos que hablar de Javier Milei. Sabía que iba a ir por ahí, tío. Discípulo de Miguel Ángel Bastos, discípulo de Jesús Huerta de Soto, el primer líder del mundo que se autodefine como anarcocapitalista o paleolibertario. Tú que has estudiado políticas, historia, ¿qué coño es eso del anarcocapitalismo y el paleolibertarismo? ¿Y qué papel juega esa ideología en el fenómeno Milei? Toma un melón, te doy un cuchillo y lo vas abriendo. Lo intento, al menos. A ver, Javier Milei, A ver, lo que pasa es que el fenómeno Milei no se explica sin el desastre de los Kirchner. Claro. Bueno, y el desastre estructural de Argentina, desde Perón. Lo de Argentina, perdón que te haga un inciso, es brutal. O sea, yo hace un par de semanas estuve en una charla de 3 economistas argentinos y es que es brutal, porque a principios del siglo XX era la nación más rica del mundo y desde entonces lo único que ha cosechado es miseria. Y más miseria, y más miseria. O sea, es como, ¿cómo te puedes explicar esto con la cantidad de recursos naturales que tiene Argentina? Con lo grande que es, con la capacidad geopolítica que puede tener a nivel de nación. Bueno, continúa. Solamente quería hacerte ese inciso porque es que es brutal. Pues sí, o sea, el tema del peronismo es una cosa muy llamativa a ver, ¿qué es el peronismo? Es todo. El peronismo es todo y nada. Es todo y nada. Todos se definen peronistas y hay peronistas de derecha, de izquierda, de tal. Y Milei es el primero que tiene un discurso en donde él no se define peronista. Claro. Y entonces, con las tasas de inflación que había en Argentina durante el gobierno de Fernández, la creciente inseguridad, porque ahora están teniendo problema de narcotráfico también en la ciudad de Rosario, dice que está muy, muy complicado ahora. Entonces, claro, el discurso de Milei para una población desesperada es agua fresca.
O sea, no te habla en la misma clave de los que habías estado escuchando hasta ahora, sino Ha roto el discurso político. totalmente. El discurso político argentino y casi está global, o sea, nadie habla en el mundo como él prácticamente. No. O sea, es chocante incluso. Esa vehemencia, ¿no? Con la que Y habla. piensen, o sea, para lo que es América Latina, que haya dos líderes que tengan tanta relevancia en la política europea, Bukele y Milei. Sí. O sea, y aquí, yo qué sé, me han entrevistado 3-4 veces de Radio Intereconomía solo para hablar de Javier Milei. O sea, algo tiene, ¿no? Que... Es un fenómeno global. es un fenómeno global por esa oposición al establishment. Ahora, ¿qué es el anarcocapitalismo? Pues, a ver, dicho mal y pronto, es la ausencia del Estado y dejar todo en manos de la iniciativa privada, que esperan que así como que se solucione. Pero él se define como... hay una palabra específica, pero bueno, básicamente lo que él busca es la reducción del Estado, no la eliminación del Estado. Minarquista, ¿no? Minarquismo, eso. Entonces, bueno, él parte de ahí y luego pues ha tenido muchas salidas de tono, pero lo que pasa es que la figura pública de Javier Milei vive de las salidas de tono. Sí. Entonces, los ataques al Papa Francisco. También hay una entrevista en donde le dicen, bueno, usted sigue a Rothbard, ¿no? Y él hablaba de, bueno, la venta de niños como una cosa, un mercado más. ¿Usted está de acuerdo? Y Milei dice, bueno, yo no vendería a mis niños. ¿Pero usted está de acuerdo con eso? Yo no vendería a mis niños. Esa es su respuesta, ¿no? Claro. Entonces, eso es cuanto menos llamativo. Pero luego también está la cuestión de que él, para llegar al poder, a ver, él viene a un partido muy joven que tiene nada de poder en Argentina a nivel regional, a nivel de Congreso. Entonces tiene que hacer alianzas con la gente de Macri. Claro. Entonces ha tenido que moderar ese discurso y darle un tinte más, digámoslo así, conservador. Pero Milei es un líder conservador. ¿Tú lo definirías como un líder conservador? No, No lo parece. Es un líder con algunas políticas conservadoras. Eso es. Porque, por ejemplo, el tema del aborto. O, por ejemplo, ahora que ha sonado mucho el tema de quitar el tema de del género en las universidades públicas y todo eso. El lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo. Y todo. Sí. Entonces, él es consciente de que estas cosas atraen a su electorado. Claro. Que su electorado no es libertario. Sí, que tiene que conceder algo a... Tiene que conceder esas cosas. Y luego es eso, que se tiene que moderar mucho. La ley Ómnibus que presentó, que se llamaba Ómnibus porque englobaba un montón de políticas que eran como súper importantes para su gobierno, pues no pasó. Luego también ha tenido que pasar por el aro, bueno, cuando fue a ver al Papa Francisco al Vaticano, pues después de decir, es el enviado del maligno, tal, que no sé, el anticristo. Bueno, enviado del maligno, sí. Pues ahí sale y dándole la mano al Papa y tal. Llorando, lloró y todo. Entonces, claro, o sea, es una imagen que vive de exabruptos, pero que luego, a la hora de gobernar y para generar consensos, tiene que moderarse. Sí, bueno, solamente hay que ver su vicepresidenta, que es Victoria Villarruel, que es claramente conservadora y conservadora dura, es del sector duro del conservadurismo argentino. Hija de militares... Sí, incluso la han tachado de apologista de la dictadura de Videla. Ajá, bueno, eso ya no sabía yo eso, pero... También, claro. ¿Y pensáis, esto no lo sé, pero pensáis que también la relevancia global que ha tenido todo este tema de Milei no venga solo por su lenguaje político, sino también porque el resto del mundo lo mire un poco, no lo sé, esto es algo que se me ha ocurrido ahora, como un posible experimento y el resto del mundo diga, a ver estas políticas si funcionan, pueden funcionar, no pueden funcionar, y hay gente que diga,
a qué nos preparamos? ¿Pueden venir más Mileis por el resto en otros países? ¿O es una figura tan única que no se va a poder repetir? ¿O el contexto argentino era tan desastroso y tan único que Yo no se creo va a poder que repetir? lo has dicho tú mismo ahí. La figura de Milei es única. Yo creo que alguien que intente copiar a Milei le va a salir mal. Sí. Sí. Eh, ¿No crees que puede influir en que surjan líderes como Milei en otras regiones del mundo? Difícil porque también, lo dijo José, es el contexto argentino. Estaba tan tensa la cuerda que... Claro. Entonces, a lo mejor podrían... A ver, luego las políticas de Milei son de disciplina fiscal, el acuerdo con el FMI. Él había dicho, no, vamos a hacer tratos con China. Pues ya tuvo que hacer tratos con China. A ver, Es que era es inviable. lógico, a ver, eso era lógico, Pero- eso lo sabía hasta mi abuela, que no me lo sabía yo. Pero, ¿sabes? Es que todo ese discurso tal, pues después hay que ver cómo evoluciona, ¿no? Sí, bueno, cabe decir que en estos 100 días de Javier Milei en el gobierno de la Argentina, es desde 2011 la primera vez que tiene 2 meses consecutivos de superávit fiscal, que se dice pronto, estamos a A 2024. fuerza de reducir el Estado, porque Está bueno, reduciendo el con gasto los público Kirchner de una se forma... bueno, lo habían disparado de una manera, o sea, está recortando absolutamente todo, que había una dirección de agrícola, indígena, no sé qué, pues, chao. Y bueno, quitó un montón de ministerios, fusionó otros tantos. La imagen de ir... No, no, La motosierra, no, la no, motosierra, la sí. motosierra. Sí, sí. Sabe jugar muy bien Javier Milei con las metáforas y con las imágenes y con los símbolos, ¿eh? Por ejemplo, de comunicación política como Totalmente, Bukele, sí, total. Sí. Quizá en otro estilo, pero... Y además yo creo que ha sabido cubrirse muy bien las espaldas, porque desde antes de entrar al gobierno dijo, cuando yo entre al gobierno, los primeros años van a ser muy duros, porque va a haber mucho recorte, Ahora, se va a esta- cortar mucho gasto público. Y Es yo esa creo que cuestión, eso... el político lo puede avisar, Claro, pero ¿lo aguanta la gente? Ese es el punto. yo Y estaba... luego está la cuestión de qué hace la oposición, porque la oposición está jalando un montón de gente a la calle. Claro. Sí, pero yo he estado consultando los datos justo hoy antes de venir y actualmente, aunque gran parte de la población vea que las medidas de Milei le han afectado para mal, su percepción pública de la figura de Milei no ha bajado en términos positivos. Por ahora, llevamos 100 días de gobierno. Habría que ver dentro de un año si estas personas siguen en esta situación tan marginal. Es que va a apretar mucho a la gente. Claro. Va a apretar mucho a la gente. Y de Sí. hecho, a mí era un poco el miedo que tenía cuando veía que decía, joder, puede ganar Milei. Y decía, claro, esto es verdad que Argentina necesita un cambio de aires, pero va a hacer sufrir al pueblo argentino. Totalmente. Pero me acuerdo que lo hablaba con un amigo y me decía, claro, pero a un enfermo de cáncer le tienes que abrir y le tienes que operar y le tienes que hacer una herida. A Si ver. está tan mal, si la situación es tan dramática, igual tienes que... A ver, entiendo la comparativa. comparación, pero también es una sociedad con toda la diversidad que hay. Claro, y tienes que... Sí. Y que sobre todo vas a hacer sufrir quizá a los que están ya más fastidiados o más previamente, ¿no? Sí, Así es. totalmente. Y bueno, ya terminando, ¿no? Que para ir cerrando un poco el podcast, en noviembre están las elecciones de Estados Unidos. Para cerrar, Para cerrar el podcast, vamos a terminar ya con el continente americano de sur a norte. Para abrir la posibilidad a otro episodio, Juan Diego. Claro, para abrir también, ¿no? y que nos plantees dudas, cuestiones. Se enfrentan en Estados Unidos en noviembre el viejo y el loco. Me encanta, tío. es muy buen Lo titular. podemos titular así Es el muy buen podcast, titular. aunque sí, sea profe. muy del final, el viejo y el loco. El viejo y el loco. O sea, es que no, o sea, por lo menos la imagen que llega a Europa de... Mira, él lo está apuntando. La imagen que llega a Europa de Estados Unidos, Ajá. primera potencia del mundo, Sí. hegemón, líder de la OTAN, todo lo que quieras decir, ¿no? El imperio americano,
es que está absolutamente roto por dentro. O sea, se enfrentan en una elección, en las elecciones de la primera potencia mundial, un tío que está senil de la cabeza, que no es capaz de andar 3 pasos, y otro que se le va la pinza en cada intervención. ¿Qué está pasando en Estados Unidos, Juan Diego? ¿Qué está pasando? No sé. A ver, es una tragedia porque el Partido Demócrata no tiene líderes. No tiene líderes. O Es que sea, más allá de Biden no hay... ¿y Biden tú lo consideras? No, Biden no. No Pero sé. Kamala Harris en las anteriores elecciones Bueno, se hablaba de ella como... claro, pero después, durante el gobierno, la figura de Kamala ha sido. O sea, No aporta. ha desaparecido casi dentro del gobierno. Luego está la cuestión de Trump, ¿no? Que también reventó al Partido Republicano por dentro. O sea, llegó y se aprovechó de toda la estructura y lo reventó. Y el Partido Republicano tampoco ha tenido la capacidad de generar un líder, pues porque ha aparecido por ahí DeSantis, ha aparecido, pero tampoco Pero después, no, después de la experiencia de Trump, que, a ver, la presidencia anterior de Trump también se caracterizó por muchos exabruptos, es una figura un poco Milley en ese sentido, ¿no? Que es un showman. Y vive de levantar los ánimos de la gente, de generar esa polarización. Make great, ¿no? Make America great again, ¿no? Sí. Claro, sí, y hablar, pues, yo qué sé, del tema de los impuestos a las importaciones, tal. Luego, Cabe en ese sentido, te interrumpo un segundo, la comparación Trump y Milley. Es verdad que en términos comunicativos sí, en términos son muy parecidos, Sí, pero en términos ideológicos son el día y la noche. O sea, Milley es absolutamente libertario, abrir fronteras, abrir comercio, abrir no sé qué, y Trump es absolutamente proteccionista, incluso parte Sí, intervencionista. con lo propio Trump es un poco más, no tengo ni idea, pero más liberal o más abierto en ese sentido, libre mercado, con lo propio americano o no. Pero después tiene unas medidas súper proteccionistas en cuanto al mercado exterior, que desde la perspectiva, por lo menos anarcoliberal o minarquista de Milley es absolutamente contraria. O sea que muchas veces entendemos los líderes de extrema derecha o de derecha o conservadores e intentamos hacer como no, todos son iguales. Y entre Marine Le Pen en Francia, Milley, Meloni y Trump hay un mundo. Hay un mundo. Sí, lo que pasa es que se les intenta encuadrar como en una especie de internacional de derechas que no existe. Que no existe. O sea, por ejemplo, ahora en el CIPAC, en la convención esta conservadora, llevaron a Bukele. Claro. Y digo, bueno, pero estos han estudiado bien quién es Bukele. O, por ejemplo, le hacen bombo a alguna figura que después uno dice, pero realmente no hay nada en común o hay muy poco en común. Sí. Entonces yo creo que hay una necesidad de grandes líderes. Ajá. Hay una necesidad de volver, pensamos que habíamos superado el tema de la ideología, se había abandonado yo creo que dentro de la derecha, dentro del mundo de derecha a nivel global, se había abandonado la cuestión de las ideas, ¿no? Sí. Y normalmente yo creo que aquí en Europa muchos de los líderes de derecha de los últimos años se habían vendido como gestores. Grandes gestores. Merkel, Rajoy y tal, gestores. Pero eso ha generado un vacío de poder muy grande que ha sido aprovechado por líderes nuevos que no les importa reventar la estructura. Sí.
o eso quieren vender, ¿no? Que, bueno, la estructura, el problema es la estructura, el problema es el Estado, el problema son las instituciones. El establishment. El problema es el establishment. No, ese no es el problema, creo yo. El problema es que ha habido una gente que ha querido dejar de pensar. Sí. Y ahí está la necesidad de volver a pensar en grandes ideas, de volver a pensar en una política para todos. El mundo evoluciona y eso no lo podemos parar. O sea, es imposible pensar en que podemos volver a un mundo 1950 o a un mundo 1960 como las ilustraciones estas gringas del típico Cadillac súper grande, la casa de los suburbios, la familia ahí de 5 personas o no sé cuántos hijos, tal. El mundo ha cambiado. Sí. Absolutamente. Pero ¿con qué ideas vamos a responder a eso? No puede ser simplemente un querer volver a aquello, tiene que ser un hacia dónde vamos. Toma ya. Pues yo creo que debemos acabar aquí. No es Esta mejor. reflexión. No hay mejor cierre, la verdad, esto es un clip de YouTube, un short, no. No. Pero no, es muy interesante esto para darle vueltas, para pensar, para también ver que yo creo que sí que poco a poco van apareciendo, hay cierta ola de quizá nuevos conservadores o nuevos intelectuales conservadores que irán apareciendo poco a poco. Bueno, no lo sé. No me voy a pegar. Muchas gracias, Juan Diego. Muchas gracias a ustedes, qué gustazo hablar, de verdad, aquí con ustedes, es que es una maravilla. uno piensa mejor cuando habla. Yo esto lo estoy descubriendo, No, en el diálogo se piensa mejor. Antes de acabar te queríamos hacer 2 preguntas, ¿vale? 2 preguntas, pero son 2 recomendaciones. La primera es, para alguien que quiera quizá profundizar un poco en todo lo que se ha hablado hoy aquí, ¿tienes alguna recomendación de algún libro, entrevista, documental, podcast, X? Podcast no, solo el nuestro. Solo el nuestro. O sea, volver a escuchar este una y otra vez hasta que te sangren los oídos. No, alguna recomendación, sí. A ver, para entender América Latina, el libro que recomiendo, si tengo que recomendar un libro, Ajá. Sí. así como América Latina for Dummies, El continente olvidado, de Michael Reid. Ok. Ajá. Sí. Vale. Y la segunda pregunta es una canción para poner de banda sonora al final de este podcast y que nos acompañe durante esta noche de José Manuel. No tiene por qué tener que ver con América Latina, ¿no? Y sí, Sí, maravilloso, vamos, es libertad ante todo, anarco-libre, no. Una canción que explica muy bien el sentir de muchas familias latinoamericanas que han tenido que emigrar a Estados Unidos, algunos a España. En Guatemala y en México se les conoce como mojados a los migrantes, ¿no? Y porque tienen que atravesar el Río Grande antes de llegar a Estados Unidos. Entonces, como canción, El Mojado de Ricardo Arjona. Arjona, que es un clásico. Pues nada, con esto terminamos. Juan Diego, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Creo que ha sido una conversación increíble y te esperamos para próximos episodios. Te esperamos, que vaya todo genial. Espero que consigan mejores invitados. Seguro que no. Yo creo que eso es muy complicado, realmente complejo. Eso sí que es complejo. Y esperemos que haya funcionado todo bien en este primer episodio presencial. Crucen los dedos. Seguro. Porque ahora mismo yo no sé si ahí se graba o no. Muchas gracias, Juan Diego. Muchas gracias, José. Muchas gracias, José. Nos vemos.